tu gran poder y lo que has hecho en mí. Tocas hoy mi corazón, enamorado estoy. Dios, yo te alabo, a ti, Señor, te exalto, en tempestad, seguiré cantando a ti. En tempestad, seguiré creyendo en ti. Estoy seguro que en cada situación vas conmigo, en cada paso que yo doy, en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. ¡Vamos! Hola hermanos, Hola hermano, esperamos que se encuentren muy bien. buenos días. Le damos inicio a este nuevo encuentro con nuestro Padre Celestial. Así que le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, A todos. a todos los que se están conectando en este momento. Y antes de dar inicio a este culto, quiero leer un poco la Biblia. Así que vamos a buscar una promesa del parte del Señor y esta se encuentra en Proverbios 4:23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Así es. Así que hermano, como dice mi esposa, una de las cosas que tenemos que guardar para en estos tiempos difíciles, nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón, ¿a quién le pertenece? Cuando sepamos eso realmente, a qué le pertenece nuestro corazón, vamos a entender realmente lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que realmente hizo el Señor Jesucristo en esa cruz. Así que hermanos, los animo a todos los que están viéndonos en este momento a seguir adelante. No pierda la meta, no pierda el objetivo final, que es el Señor. Así que hermanos, le animamos en este día, que es un día hermoso, un día donde el Señor nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar, podamos buscar y podamos también entregar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Así es. No escondamos nuestros dones espirituales, no nos enterremos, aún en estos tiempos. Están las redes sociales, hay muchos medios hoy en día para poder compartir la palabra y el Evangelio. Así que hermanos, para empezar, vamos a orar, vamos a pedirles que nos acompañen en esta oración para que empecemos con ánimo y con fuerza, ¿ya? Padre, en esta hora, Señor amado, le damos las gracias. Gracias por este día que usted nos ha dado, papito eterno. Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, le pedimos perdón por cada falta, error que hemos cometido delante de su presencia, Señor. Gracias, Señor. Padre, que esta semana sea una semana de bendición, Señor. Y si van a haber problemas, papito amado, barreras, murallas que se levanten, Padre, danos, Señor, esa confianza y esa fe de poder confiar en usted, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponga calma, paz, Señor, en aquellos, Dios mío santo, que están afligidos, Señor, afanados por este tiempo oscuro, Señor eterno, donde muchas veces nos dicen cosas, Padre, pero usted, Señor amado, es el que tiene la última palabra, Padre. Así es, Señor. Gracias, Señor, le damos esta mañana, Señor. Bendiga cada una de nuestras vidas, Señor. Guárdela, Señor, y líbrela, Señor, de todo mal que pueda venir sobre nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias, Señor, les damos, Padre eterno. Abra nuestros ojos, nuestra mente, Señor, para que podamos entender su palabra, para que podamos, Señor, practicar su palabra, Señor, y poder llevar a cabo, Dios mío santo, el trabajo que usted nos ha dejado aquí en esta tierra, Señor. Guárdelo, Señor, de todo mal y líbrelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, qué alegría poder saludarles. Vamos a cantar al Señor de ese gran amor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y por sobre todo de que podamos también reflexionar en cómo le gusta esa adoración, en cómo podemos adorarle de la mejor manera. Y su palabra dice en Juan 4 que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Así que qué mejor que hacerlo de esta manera, así que hazlo con sinceridad. Recuerda que tenemos el Espíritu Santo, que estamos
en un nuevo pacto gracias al Señor. Así que no hay lugares, el Señor está en todo lugar, así que vamos a adorar al Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre en alto. Alaba al Señor con tus propias palabras. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te adoramos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Comienza a poder elevar una adoración en la cual tus labios puedan alabar al Señor, en la cual todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro interior, todo nuestro exterior también pueda adorar al Señor. Padre amado, te adoramos, te damos la gloria, eterno Dios poderoso, al que está sentado en el trono, al que tiene el poder, al que es digno de recibir gloria y honra. Hoy elevamos a ti nuestra adoración, papá. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder alabarte como iglesia, como familia, como un solo cuerpo, Señor. Gracias por darnos esa posibilidad. Bendito Dios, queremos ponerte en el centro de nuestra vida. Que tú seas tomando tu lugar, que tú puedas, Señor amado, tomando tu lugar, que tú puedas ser tomando ese lugar en nuestra vida, Señor. Nuestra vida no nos pertenece,
nuestra vida, Señor, te pertenece a ti, ya no es nuestra, Señor, sino de que es tuya. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Queremos conocerte más y más, Dios Todopoderoso. Eres tu Rey, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nuestra vida es para ti, Señor, para darte placer. Nos inclinamos ante tu poder, Señor, ante el digno, ante el supremo, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Dile al Señor, tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono,
vida es para ti, Señor. La gloria y honra es para ti. Nos inclinamos ante ti. ¿Qué tal si le dices una última vez? Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Nuestra vida es para darte placer. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Estamos aquí un domingo más, después de disfrutar un tiempo de alabanza, de poder estar juntos, de poder celebrar al Señor, ¿verdad? Y de reflexionar en su palabra. Así que los quiero invitar enseguida a que vaya al libro de Isaías conmigo. Así que vamos a hablar un momento, algo antes de leerlo. Pero me gustaría que desde ya se preparara, fuera a buscar su Biblia, no se lo pierda, hoy día vamos a mirar varios pasajes allí, está recorriendo, así que si tiene su Biblia física de papel, vaya, búsquela, y si no, allí en su dispositivo vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 5, por mientras allí le comento otras cosas. ¿Tiene su Biblia? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Todavía usa Biblia de papel? Algunos ya usan bastante más, otros la Biblia electrónica. Mientras la lea, en el formato que sea, está todo bien. Ok, bueno, estas semanas han sido semanas diferentes, ¿verdad? Y especialmente para algunos que estos días nos han hecho saber que han estado en tiempos difíciles o situaciones, ¿no es cierto?, donde realmente necesitamos la fortaleza del Señor. Si es usted uno de esos, reciba nuestro abrazo y sepa que el Señor tiene algo bueno para nosotros todos los días. Y no solo ahora, no solo hoy día que estamos comentando su palabra, sino que en la comunión de los hermanos, en el orar juntos, el Señor tiene un buen plan para nosotros. Miramos hacia adelante y vemos que Él tiene algo mejor, porque tenemos esperanza y sabemos que confiamos en sus buenos propósitos. Así que no se pierda de eso, de estar en comunión con los hermanos. Y ya si tiene su Biblia allí, en Isaías 5, solo déjame contarle algo antes de que la leamos. Cuando yo era chiquitita, no, cuando yo era recién convertida, yo llegué al Señor como a los 15 años, conocí al Señor. Y cuando recién empecé a estar en la iglesia, empecé algunas veces a escuchar testimonios, meterme un poquito más acerca de testimonios de personas en misiones, ¿sí? Cumpliendo la misión de Dios en otros lugares, viviendo a veces en lugares perseguidos. Y me impactaron mucho los testimonios de mujeres que hablaban sobre sus esposos muertos, mujeres pastoras o esposas de pastores que habían sufrido el trauma realmente de haber sido perseguidas, ellas y su familia, y a veces toda su familia estaba muerta, y era tremendo para mí leer la conclusión de sus historias, porque finalmente ellas siempre decían, bueno, yo perdono a mis perseguidores, perdono al que mató a mi esposo, al que mató a mis hijos. ¡Wow! Y era algo tan fuerte que yo no lograba entenderlo. Creo que todavía al día de hoy me cuesta, ¿no es cierto?, dimensionar lo que significaría estar en una situación como la de ellas. Pero la frase final de la mayoría de esas historias me parecía tan heroica siempre. Y es, voy a seguir adelante porque sé que el Señor es bueno, porque sé que Él tiene control y estoy dispuesto a perdonar. ¡Wow! Estoy dispuesta a perdonar. Y me cambia eso, el switch, me cambia la perspectiva de la vida, haber escuchado esos testimonios y seguir escuchándolos hasta el día de hoy. Y justamente de eso se trata lo que vamos a hablar hoy día, cómo Dios tiene esa capacidad, ¿no?, de cambiar el dolor por un perdón sanador, de cambiar nuestra tristeza en alegría, ¿verdad?, de cambiar nuestra enfermedad
en una visión de lo que Él quiere hacer en nosotros. Así que le quiero animar a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 5, y vamos a leer algunas cosas que no son muy agradables. De hecho, es una serie de condenas que está haciendo el profeta. Les está haciendo ver al pueblo de Israel sus problemas, sus pecados, ¿sí? Así que vamos a leer algunos textos saltados, ¿ya? Así que por eso necesito que tenga su Biblia ahí a la mano. Vamos con Isaías 5, versículo 8. Dice lo siguiente, leo en Reina Valera. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, aquí hay gente codiciosa que está quitándole sus terrenos, sus lugares a otros, aprovechándose de ellos. Vamos a saltarnos al versículo 11. ¿Lo tiene? ¿Sí? Ok, dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En esa misma situación, dice la palabra. Ahí vemos esta como liviandad para ver la vida y este vicio que ellos tienen. Versículo 18, vamos a seguir al versículo 18 y ahora lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad, de vanidad, de mentira, dice en otras versiones, y el pecado como coyuntas de carretas. Aquí hay un pecado descarado, revelado. Son personas que simplemente con iniquidad, con falsedad, con pecado, están viviendo una vida que desagrada a Dios. Vamos al versículo 20. ¿Va conmigo? ¿Lo tiene? ¿Sí? Vamos, dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, o al bien mal, al mal bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Fuerte, ¿eh? Ok, versículo 21 dice, hay de los sabios en su propia opinión o a sus propios ojos, e inteligentes así, para sí mismos, ante sí mismos. Tremendo. Versículo 22 dice, hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Wow, aquí hay un catálogo tremendo de pecados, de indolencia, de soberbia, de una declaración de pecados que Isaías está haciendo. Y el profeta ve todo esto. ¿Y cómo cree usted que se siente? ¿Cómo se sentiría usted al ver esto en la sociedad? Creo que lo vemos algunas veces, ¿no? Él la verdad es que está un poco indignado. Y de hecho empieza su mensaje teniendo también el corazón de Dios, ¿no? Porque él sabe cuál es el deseo de Dios y cuál es la ley. Y él se da cuenta que todo esto es incorrecto. Así que lo primero que vamos a ver hoy día es cómo el profeta está enjuiciando a su pueblo con justa razón. O sea, es verdad, todos esos pecados son verdad, ¿sí? Pero hay algo que me gustaría que notáramos, y es que en realidad nosotros somos muy buenos para enjuiciar a otros, ¿no? Es mucho más fácil juzgar la vida de otros, ¿no es cierto? Es mucho más fácil pensar que el otro está equivocado. No sé si soy la única que comete eso o que piensa a veces que es más válido mi argumento. Quizás soy la única, ¿no? Bueno, es que cuesta reconocer, ¿verdad? Que somos buenos para enjuiciar, somos buenos para poner el dedo en la cara de otro y decir tú eres culpable, tú has hecho esto. Pero es más difícil reconocer nuestras culpas a veces, ¿no? Tal como a esa mujer que estaban llevando allí en Juan capítulo 8 a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Para probarlo a él, pero también para exigir, ¿no es cierto?, que él determinara juicio sobre ella y que simplemente le condenara. Entonces, Jesús lo que hace es interesante, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa historia? A esta mujer adúltera, él dice, ok, el que no tenga pecado, que lance entonces la primera piedra. Vamos a ver y vamos a comenzar. Si ustedes quieren realmente justicia, ok, el que es justo entre ustedes que la ejecute. Uf. Entonces, esto me confronta mucho, ¿verdad? Porque generalmente nosotros en esa historia nos identificamos con la mujer pecadora. Decir, ok, Dios me perdona, amén. Pero, y hablamos de los otros que condenan, pero en realidad la mayoría de nosotros en algún momento de la vida ha tomado la postura del que tiene la piedra en la mano y está lista para lanzarla. Y gracias a Dios que a algunos de nosotros se nos ha atravesado a Jesús ahí al frente y nos dice, ok, si tú no tienes ningún pecado, lanza esa piedra.
Wow. Creo que en las noticias últimamente hemos escuchado bastante acerca de personas que son culpables. Sí. Probablemente igual que esta mujer samaritana, esta mujer adúltera, era culpable. Bueno, hablando de la samaritana también era culpable, ¿no? Pero ahí está Jesús dando gracia, no solo al pecador, sino también una lección de gracia a los que están allí listos para enjuiciar. Y yo me pregunto, porque en estos días hay tantas situaciones por las que es fácil abanderarse y decir, ok, este cometió esto y todos contra él y que lo metan en la cárcel y que... Somos rápidos para enjuiciar a otros y somos rápidos también para notar nuestro propio dolor. Pero el Señor también nos invita, ¿no es cierto?, a que no solo seamos enjuiciadores, porque Isaías sí lo fue, un enjuiciador desde la palabra, y a veces nosotros vemos, ¿no es cierto?, el error que hay en nuestra sociedad y cómo eso debiera corregirse. Pero siga conmigo leyendo el capítulo 6 y vamos a mirar algo impresionante. Me gustaría que leyéramos todo el pasaje. Es bien interesante, así que vamos a leer el marco entero. Hoy día estamos leyendo toda harta Biblia. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 8. Dice, el año, creo que estoy leyendo en NTV, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Eran unos seres súper interesantes. Se decían uno al otro, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, dicen otras versiones, Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Imagínense este escenario. O sea, Isaías está en el templo de Dios y él tiene una visión de el trono de Dios, de la majestad de Dios y de estos serafines, estos seres celestiales que le sirven en todo momento. Y hay una percepción en todos sus sentidos. Él está viendo, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. Él está escuchando cómo retumba todo, lo está sintiendo bajo sus pies, todo se está moviendo. Él está oliendo también, ¿no es cierto?, este humo. Toda esta sensación está embargando todo. Y él está allí en la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5 dice, entonces dije, y esta versión dice, todo se ha acabado para mí. Si usted ve la Reina Valera, dice, ay de mí. Ay de mí que soy hombre impuro de labios y que vivo en un pueblo de labios impuros. Ay de mí. Esta versión, como le decía, dice, todo ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. ¡Ay de mí! ¿Se acuerda que vimos algunos ayes antes? ¿Se dio cuenta cuántos eran? Eran 6. Eran 6 ay. Ay de los que cambian lo bueno en malo. Ay de los que son valientes para tomar vino. Ay de los que cambian la justicia y el derecho en maldad. Ay. 6 acusaciones. Pero hay un séptimo ay. Y ese séptimo ay, Isaías lo dice de sí mismo. Ay de mí. Ay de mí que soy muerto. Entonces lo primero era que somos enjuiciadores y desde la palabra muchas veces eso es correcto. Pero lo segundo importante en reconocer acá es que nosotros necesitamos también perdón. Nosotros necesitamos de ese toque del Señor en nuestra vida y reconocer en algún punto y decir, ay de mí. Ay de mí. O sea, entiendo que soy pecador. Todo ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, dice Isaías. Y sigamos leyendo lo que dice un poco más adelante, ¿verdad? Porque vivo, decía, ¿no es cierto? En un pueblo de labios impuros y yo mismo tengo los labios impuros. Versículo 6 dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, un carbón dentro del templo, ¿no es cierto? Hay fuego y esto representa la pureza, ¿no?
todo es muy puro, está dentro del templo. Entonces, con este carbón encendido que él había tomado del altar con unas tenazas, dice el versículo 7, con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien quiere ese carbón encendido en sus labios? Definitivamente sí. Definitivamente queremos esa sanidad, ese perdón. El tema aquí es que, tal como en la parábola que cuenta Jesús acerca de este hombre que no podía perdonar, es que nosotros, para poder perdonar a otros y para ser perdonados de parte del Señor, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Y es muy interesante porque Isaías, después del capítulo 6, nunca es el mismo. Su mensaje sigue siendo también, ustedes deben cambiar, deben volverse, pero hay gracia en su mensaje y sobre todo, ¿sabe lo que hay? Hay esperanza. Hay esperanza de un futuro mejor, hay esperanza de algo que el Señor quiere hacer por la simple razón de que Él ya no es solamente el enjuiciador, ¿no es cierto? El que ve los errores de otros y los condena, ahora Él también ha sido perdonado. Él también está dentro de este saco. Él también sabe que necesita ser perdonado. Y si nosotros podemos llegar a tener esa conciencia, necesitamos perdón. Necesitamos que el Señor transforme nuestra vida. Entonces vamos a poder avanzar en lo que Él desea que avancemos, ¿verdad? Dejar estas transgresiones y ser verdaderamente perdonados. Esta parábola que les mencionaba cuenta de un hombre, ¿no es cierto?, que tiene una deuda inmensa y el Señor la perdona, ¿verdad? Y cuando él se encuentra con otra persona que le debe mucho menos dinero, muy poquito, un dinero pagable, el suyo era impagable, él no lo puede perdonar. El final de la historia es que el rey que lo había perdonado está indignado porque se da cuenta que él no perdonó después de haber sido perdonado de una deuda tan grande. La conclusión de Jesús es, no se les pueden a ustedes perdonar sus pecados si ustedes no pueden perdonar a otros. ¡Wow! El Señor requiere que nosotros seamos perdonadores. Requiere que nosotros, antes de andar juzgando a otros, podamos analizarnos a nosotros mismos. En la historia de la mujer adúltera de Juan, que les contaba recién, toda la gente que estaba allí simplemente dejó sus piedras. Desde los más ancianos. Parece que los más ancianos tienen algo más de conciencia, ¿no? No quiero decir más pecados acumulados, no, sino más madurez para poder darse cuenta que sí, somos falibles, ¿no? Entonces, antes de juzgar a otros, antes de simplemente encarar el pecado, la culpa que otros tienen, recordemos que somos perdonados y que para recibir ese perdón debemos perdonar, debemos ejecutar, ¿no es cierto?, decir y realmente librar ese perdón en la vida de otros. Y eso nos lleva a la tercera parte de lo que estamos hablando y que tiene que ver con ser perdonadores. Y me gustaría leer el último versículo que nos faltó en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después dice, oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Es maravilloso porque el Señor hace algo nuevo aquí. El Señor no solo le dice, ok, Isaías, no solo eres uno bueno para enjuiciar o uno que está aquí para mostrar los pecados de los demás. Después de esta visión en el templo te puedes dar cuenta que tú también necesitas ese perdón. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los seis ay al pueblo de Israel y el ay a Isaías, el ay de Isaías? Es que este pueblo nunca se volvió, o la gran mayoría de ellos nunca entendieron la gravedad de su pecado. En cambio, Isaías dice, wow, soy pecador, necesito tu perdón. Es limpiado y además de ser limpiado, él es comisionado, es enviado a hacer algo nuevo, a hacer algo bueno. Entonces, voy al punto de que todos nosotros necesitamos experimentar el perdón de Dios para poder perdonar, para poder ser perdonadores. No sé si se da cuenta de la sucesión de los hechos, ¿no? Primero somos normalmente enjuiciadores de otros, pero cuando el Señor nos transforma, nos convertimos en perdonados. Y cuando Él además
nos da la conciencia de que estamos perdonados, nos comisiona para ser perdonadores, nos comisiona para que otros vengan a esto también. El Evangelio se ha sostenido en estas declaraciones descabelladas escucha esto, de aceptar al inaceptable, al que es despreciado. ¿Se ha sentido usted así? Seguramente hay mucha gente que se siente hoy día así y necesita que usted y yo le aceptemos, le amemos, le abracemos. Necesita hoy día en su dolor ser consolado por uno como usted que está pasando ese dolor o que ha sufrido ese dolor. A veces estamos sufriendo en situaciones que son complicadas, pero el Señor tiene un buen plan con eso. Y me encanta la idea de cómo Dios, por ejemplo, a Israel allí en Babilonia, ellos por medio de Jeremías, Dios les habla y les dice, ok, ustedes van a pasar un buen rato acá, así que simplemente florezcan. Donde ustedes están, den fruto. Ustedes están ahora acá en Babilonia. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Lo hemos escuchado ese texto bíblico en Jeremías 11 hace mucho rato, muchas veces. Pero es interesante ver cómo el Señor les dice, ok, aquí nos vamos a quedar un buen tiempo. Así que hagan lo mejor para que la gente vea, ¿verdad?, que ustedes siguen prosperando aún en medio de la prueba. Y hoy día, si tú estás pasando por prueba, por necesidad, por aflicción, por ofensa, si te has sentido sobrecargado con situaciones dolorosas que no puedes quizás explicar, tal como Job, ¿no es cierto?, que no puede entender lo que le está pasando, aún así, te invito por medio de la palabra a entender que este proceso que el Señor hace en nuestra vida es bueno y es necesario para que pasemos de ser personas que hablan algo quizás teórico, que es correcto, tal como Isaías, que está diciendo, ay de ustedes, pero cuando llega el ay a sí mismo, Él está ahora sí capacitado, no solo para enjuiciar, sino también para perdonar. Quizás tú estás hoy día pasando una situación complicada y esto te está capacitando ahora mismo para no solamente ser el que puede hablar desde, sí, creo que esto puede ser de esta manera. Hoy día Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida para que ese trato te capacite para ser el que ahora perdone a otros, el que ahora ministre a otros. Como dice allí Pablo en Corintios, nosotros fuimos consolados, somos consolados en el Señor para ser consoladores también, porque el consolador nos ha consolado. Se hace un truco ahí de palabras. En fin, lo que hablábamos recién, el Evangelio se ha sostenido sobre estas declaraciones descabelladas de aceptar, ¿no es cierto?, a la inaceptable, al que nadie quiere, pero también confrontar a veces al intocable, a ese que nadie se quiere meter con él. ¿Y qué significa esto? Que quizás para perdonar a veces hay que simplemente confrontar primero. No hay que esconder la situación, sino que confrontar la situación. Y esto es muy difícil. Tiene que llegar el tiempo, sí. No siempre es enseguida, pero que el Señor nos guíe, porque Él también nos da la capacidad y la sabiduría de confrontar sabiamente las decisiones y las personas y las situaciones que nos han hecho daño. Y a veces ese confrontar las situaciones simplemente en la presencia del Señor, desligarte de ellas y soltarlas. El Señor nos invita también a perdonar al imperdonable. Y esto es tremendo. Leía hace poco la historia recordaba una historia que pasó como en los 60 acá en Chile, seguro usted la recuerda, del chacal de Nahuel Toro. ¿Se acuerda de eso? ¿O ha escuchado de eso? Es la historia de un asesino. Es muy terrible la historia, ¿no es cierto? Él asesina a su familia, bueno, él convive con una mujer y mata a esa mujer y a sus 5 hijos. Es horrible la historia. Pero después él pasa 3 años en la cárcel y en la cárcel un sacerdote le visita, él acepta que todo lo que hizo es malísimo, él aprende un oficio, aprende a leer, su vida es cambiada y después va al pelotón de fusilamiento. No hubo perdón para él. Y ahí se genera toda una crisis, ¿no es cierto? O un debate a nivel nacional, por eso es tan memorable el caso. Y nosotros en ese caso quizás perdonaríamos, ¿o no? La sociedad del momento quería perdonar.
¿Qué haría usted en el caso de esas mujeres, esposas de pastores con esposos asesinados? Wow, son situaciones muy complicadas porque perdonar al imperdonable nunca es sencillo. Pero hay una declaración más sobre la que se sostiene también el Evangelio y nuestros grupos, por ejemplo, los grupos de convivencia, los grupos de crecimiento, están sustentados en estas ideas de aceptar al inaceptable, quizás soy yo el inaceptable, de confrontar al intocable, de perdonar al imperdonable y de amar al que no lo merece, al que nos hace la vida a cuadritos, al que no nos cae bien, al que es diferente. Pero el Evangelio es tan maravilloso y ha subsistido todos estos siglos justamente porque estos son los principios del reino. Perdonar, aceptar, amar. ¿Y sabe qué? El Señor nos lleva a saber, a pedir, a mirar, ¿no es cierto? Que nuestra vida sea de esta manera. Ya no solo enjuiciando a los demás, porque la única forma de poder hacer que ver al resto sus errores es pudiendo nosotros mismos reconocer los nuestros, habiendo sido perdonados por ellos y también pudiendo mirar hacia adelante y, tal como Isaías, ver que ahora tenemos una labor. Entonces la labor de Isaías, como lo decía ahí al final de Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿no? Lo que estábamos leyendo al final de nuestro pasaje. Dios pregunta, ya, ¿y ahora? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, yo, Señor, yo. Ahora yo puedo ir. Y es lo que el Señor también te está diciendo hoy día. Si estás pasando por una necesidad o por una aflicción o estás pasando por un tiempo en el que necesitas soltar algo, necesitas perdonar, necesitas avanzar, el Señor te dice hoy día, ok, tú puedes seguir avanzando, tú puedes seguir adelante. Y no solo ser perdonado, sino también perdonar. Seguir más adelante, hacer lo siguiente, el siguiente paso. El siguiente paso para Isaías fue ser nombrado un profeta con una perspectiva superior. Y cuando nosotros podemos perdonar y avanzar, el Señor también nos da esa perspectiva mejor. Que nuestra alegría ya no dependa de situaciones locales. Yo recuerdo siempre que cuando llegábamos del súper, cuando éramos chicas, estábamos todos tan contentos porque teníamos cachureitos para comer. Y hoy día pensaba eso estos días. A veces nuestras alegrías dependen de cosas tan de este mundo. Que nuestra alegría sea lo que hoy día quizás es una tristeza. Que nuestra alegría sea que superé, que perdoné, que amé, que ahora sé más de Dios. Porque ya no estoy pegado en esa situación que me tiene enfrascada por quizás años, sino que puedo seguir adelante y ahora puedo ver el consuelo de Dios en mi vida. Y es tal la obra maravillosa de Dios en mí, que ahora ese perdón sanador que me sanó a mí puede servir para que otros sean sanados. Eso es el Evangelio. Confiar cuando estoy en una situación en lo que no veo posibilidades. Confiar en ese mismo Dios perdonador que me levanta. Confiar y esperar en Él cuando el dolor y la experiencia no me deja pensar en otra cosa. Dejarla, soltarla a los pies del Señor y recibir esa sanidad gloriosa que viene de parte de Dios y poder seguir avanzando. C.S. Lewis quería leerles una frase. Tiene una frase que me gusta. Dice, el presente es el punto en el que el tiempo toca la eternidad. Queriendo referirse al hecho de que hoy día es tu tiempo. Es el tiempo en el que podemos hacer un cambio para la eternidad. Si hoy día decides, por medio del Espíritu, ¿no?, reconocer nuestro pecado y seguir adelante, el Señor va a hacer algo glorioso con nosotros. Y no solo nos va a perdonar, sino que nos va a facultar para perdonar. No solo va a hacer una obra buena y nueva en nuestra vida, Él va a hacerlo con otros también, a través de nosotros. Entonces, nuestro dolor, como decíamos al principio, es cargado en hombros más fuertes. Y eso es genial. Es cargado en hombros poderosos, en los hombros del Señor. Así que hoy día te invito a que podamos poner, ¿no es cierto?, esa carga, esa angustia, esa situación. Quizás no es una deuda de perdón, pero sí es una situación difícil, es un dolor que estás pasando. Que esto no se transforme en algo más dañino. Dejémoslo en la presencia del Señor. Y los quiero invitar a sonar ahí una canción y me gustaría invitarlos a que podamos cantarla, podamos también saber, ¿verdad?, que el Señor tiene ese milagro para nosotros preparado. Si es un milagro al interior de nosotros, un milagro de sanidad, quizás
¿Sabes lo que necesitamos? Todo es posible para el Señor. Sí, el perdón es posible. Sí, salir adelante de esa enfermedad es posible. Ser consolado aún en el dolor más triste es posible. Porque el Señor puede hacerlo. Así que cántale esto al Señor, seguro va a salir por allí la letra. Cántale al Señor, todo es posible, decláralo. Dile, yo creo, Señor, que todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sí, Señor. Amén. Dígale al Señor, nunca me fallarás. Yo lo sé que has vencido, Señor. Amén. Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento se mueva, Señor, en nuestra vida, Dios. Mis murallas caen hoy, Señor. Que caiga en nosotros, Señor, cualquier orgullo, Dios, que no nos permita seguir avanzando. Yo creo que tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo, mi Dios. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. Dígale al Señor, no has perdido una batalla. Sigue siendo poderoso. Nunca me fallas, Señor. Sigue siendo fiel. Todo es posible en ti. Todo es posible. Sí, Señor. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla. Sigue siendo Dios. Sigues teniendo el control, Señor. Nunca falla, Señor. Siempre perdona, Señor. Siempre nos abraza, Dios. Sigues y sigues, Señor, tomándonos en tus brazos, Señor. Pese, Señor, a que nosotros a veces hemos sido los primeros, Señor, en enjuiciar a otros. Tú eres el primero, Señor, en perdonarnos. Enséñanos, Dios, de ese amor, de esa forma de hacer las cosas. Y muéstranos, Señor, que todo es posible en ti, Señor. Todo es posible para el que cree en ti. Es posible avanzar, Señor. Es posible perdonar. Es posible, Señor, que tú hagas el milagro en nuestra vida de consuelo y de paz aún en medio de la tempestad. No, Señor, no has perdido una batalla, Señor, y sigues venciendo en nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Todo es posible. Cántale al Señor. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. Gracias, Dios. Y sé que nunca me fallarás. Gracias, Dios. Sí, Señor, no nos fallarás. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Tú sigues, Señor, haciendo milagros en medio de nosotros. Y hoy día, Señor, para terminar este tiempo, te ruego, Dios, te ruego, Señor, tú envuelvas, Señor, nuestras vidas con tu amor, con tu gracia, con tu perdón. Y nos enseñes, Señor, nos enseñes, Dios, de tu misericordia y de tu paz. Y nos muestres, Señor, cómo amar, cómo perdonar, cómo vivir, Señor, como tú lo hiciste. Gracias, gracias, Dios, por dar consuelo y paz a nuestra vida. Y amor y perdón en vez de juicio. Eso es la cruz, Señor. La cruz, Señor, es la expresión de perdón máximo para nuestra vida. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios por este buen tiempo. Y antes de terminar, me gustaría invitarlos para poder
también tener un tiempo especial esta semana. Así que tome atención a lo que le vamos a decir, porque esta semana vamos a tener un tiempo especial de oración todos los días a las 9 de la mañana. Nosotros tenemos un live de oración todos los martes a las 7 y lo vamos a seguir teniendo el martes a las 7 de la mañana, pero el resto de los días, lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo a las 9 de la mañana vamos a tener un tiempo especial de oración. Es una semana de oración para nosotros como iglesia, así que no se lo pierda y únase a nosotros en esa transmisión en vivo por Facebook para poder estar orando juntos como iglesia. Y ahora me gustaría dejar a nuestros hermanos, Bernardita, mi hermano Juan Carlos, que tienen algunas cosas interesantes, importantes que compartirnos, así que el Señor les bendiga, iglesia, y muchas gracias, mis hermanos. Nos vemos. Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Aranguis y quería invitarlos cordialmente a todas las actividades que tenemos en nuestra iglesia. El día martes tenemos oración y ahí pueden presentar sus peticiones de oración. Y esto es a las 7 de la mañana. El día miércoles tenemos estudios bíblicos y esto es el día miércoles a las 20 horas. El día viernes tenemos nuestros grupos de crecimiento y esto comienza igual a las 20 horas. Y el día domingo tenemos nuestro culto general, ¿cierto? Y esto es a las 11:30 horas. Quedan todos cordialmente invitados y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, mis hermanos, mi nombre es Bernardita y yo quiero dar énfasis el día viernes a nuestro grupo de crecimiento, donde tenemos un momento de coinonía virtual, donde podemos compartir nuestras cargas, donde podemos ayudarnos unas con otras, nuestras necesidades, y también quiero invitarlos y animarlos a la generosidad, con las ofrendas que sostienen nuestra obra, con el diezmo como nos enseña la palabra y con la mercadería, y darle gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que han colaborado con esta hermosa bendición para aquellos que lo necesitan. Eso, muchas gracias, y hoy nos queremos despedir con la oración de mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, tú que eres santo y digno de toda alabanza, estamos aquí, Señor, como iglesia dándote gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de reunirnos y aprender de tu palabra. Te pedimos por aquellos que participan, Señor, en la iglesia, con los niños, los jóvenes, los ancianos, y también por nuestros pastores para que les sigas dando gracias, Señor. Ayúdanos en este proceso a las personas que están pasando momentos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Seguiré creyendo.